bienvenida Buenos días. a esta reunión de oración por América Latina. Soy John Moss, director de MAI, Media Associates International. Me da mucho gusto darles la bienvenida a ustedes, comunicadores sociales, algunos editores, algunos diseñadores, bueno, todos involucrados en el Ministerio de Comunicaciones y Publicaciones. Aquí estamos reunidos en el nombre del Señor para interceder por el continente y por nuestros ministerios en este tiempo tan complicado, ¿no? Y difícil de pandemia. Justamente por eso es tan importante la oración. Y esta reunión virtual es algo nuevo para nosotros de MAI y es un esfuerzo conjunto con Letra Viva. Ahí está Ian por ahí. Es una red de editoriales evangélicos en América Latina. Y ahora les presento a José Carlos Gutiérrez y a Keila Ochoa Harris, amigos de muchos años, que son co-moderadores de esta reunión y creo que ellos van a tener algunas indicaciones para nosotros. Entonces, adelante José Carlos y Keila. Gracias. Bienvenidos a todos de donde nos estén viendo y escuchando. Vamos a tener esta reunión de oración y tenemos varios hermanos, hermanas de diferentes lugares de América Latina que van a compartir peticiones de oración, incluyendo retos, oportunidades en sus países, la situación actual de la pandemia, algunas líneas de acción que la Iglesia y el sector editorial cristiano está tomando. Vamos a tomar 5 minutos de tiempo. El participante va a orar por las peticiones de la persona anterior y a exponer las suyas. Y tenemos el chat abierto si quieren también compartir algunas peticiones y al final, dependiendo del tiempo, con mucho gusto podemos compartir algunas. Keila. Gracias por estar aquí con nosotros y también les pedimos que si podamos silenciar nuestros micrófonos para que escuchemos a la persona que está orando y dando sus peticiones. Y cuando sea nuestro turno, abrimos micrófono. Y como dijo José Carlos, pueden estar compartiendo oraciones en el chat también y tendremos un tiempo al final para ello. Así que vamos a empezar con nuestra reunión. Y para comenzar tenemos a Silvia Justino. Ella radica en Sao Paulo, en Brasil, y su rol es de gerente editorial en Editora Mundo Cristão. Bienvenida, Silvia, y vamos a escuchar primero sobre Brasil, uno de los países más afectados en esta pandemia. Silvia y Keila, un breve anuncio. Ramón Rocha, sí, que está detrás del escenario, se puede decir, nos avisa que más adelante vamos a tomar una foto de todo el grupo, entonces así que hay que estar bien maquillados y todos listos para la foto más adelante. Perdón, Silvia. Entonces, adelante. Hola. Un gusto estar con todos ustedes aquí. Y bueno, si supiera que íbamos a hacer una foto, pues me tenía puesto un perfume y ya está, ¿no? Buenos amigos, yo voy a hablar un poquito de Brasil. Como todos saben, Brasil es de la América Latina el país más afectado por la pandemia. Creo que a esta altura estamos solo detrás de Estados Unidos en números, ¿no? Lamentablemente bastante grande. Hoy por la mañana estábamos viendo esto en la tele y bueno, estamos con más de 1.300.000 personas infectadas y muertes ya vamos por más de 58.000. Yo vivo en São Paulo. São Paulo es uno de los estados en Brasil más afectados también. Claro que porque es el más populoso y la ciudad, la gran São Paulo que llamamos, pues estamos con números grandes también, con 275.000, poquito más de infectados también. Y ya llevamos por la casa de los más que 14.000 muertes aquí en São Paulo. Yo creo que no llegamos a números mucho más grandes porque el gobernador de São Paulo pues tomó medidas muy rápidamente y la cuestión es que de cualquier manera, bueno, los números no son muy buenos. Todo esto de la pandemia ha agravado un poquito más la crisis que Brasil ya viene
pasando algunos años, una crisis económica bastante severa y entrando más en la cuestión del mercado editorial y esto y del país, pues Brasil ya venían, como les dije, en unos años ya de crisis y en los últimos 2, 3 años tuvimos una crisis más grande en el mercado editorial por el hecho de que las grandes cadenas de librerías entraron en recuperación judicial. Entonces, esto agravó mucho el mercado y ya veníamos todas las editoriales en una situación bastante delicada y esto. Bueno, la pandemia, cuando llegó a principios de este año, pues nos trajo todavía más problemas, claro. Y como les dije, el gobernador de São Paulo cerró todo el comercio y todas las tiendas a partir de marzo. En mediados de marzo, pues Mundo Cristão también cerró las puertas, pero continuó funcionando. Cerró en el sentido de que no estábamos personalmente en la empresa, pero estamos en home office desde marzo. Pero trabajando y esto y haciendo todo lo que teníamos que hacer. Bueno, ahora ya empieza a abrir un poquito el comercio, aunque los números estén bastante grandes en la pandemia, pero ya empieza a abrir un poquito. Lo que pasó es que las editoriales que no se pensaron antes en e-commerce, pues tuvieron muchísimos y aún tienen problemas. Mundo Cristão empezó con e-commerce ya a un tiempo. Nosotros ya prevíamos de cierta manera las cosas como, claro, la crisis no de la pandemia, pero la crisis económica y esto, ya trabajamos con e-commerce y eso fue muy bueno porque cuando se cerraron los shoppings y todo, pues las librerías cerraron también, las cosas todas de calle y esto, y prácticamente hoy se vende por el trabajo que hacemos en colaboración con ministerios, con iglesias y esto, y claro, muchísimo con el e-commerce. Eso ha sido muy, muy bueno para nosotros. Entonces, tenemos un trabajo bueno con las grandes redes como Amazon y todas las librerías que trabajan con Apple, ¿no? Y esas. Bueno, ahora hemos empezado a trabajar más en la editorial también. Algunas personas ya vuelven, pero todavía permanecemos en home office. La iglesia también ha parado, ¿no? Por eso de la pandemia no podían abrir y esto, pero los trabajos continuaron online. Iglesias y las librerías en iglesias no, porque ellas no tienen todo ese aparato, digamos, pero los ministerios sí se pusieron en marcha con todo el trabajo online y así que las iglesias, los cultos y eso son todo, hoy hacemos todo por online, reuniones con iglesia y eso, reuniones con personas, con autores, con todo, lo hacemos todos así. Lo que ha quedado un poquito más difícil es hacer los lanzamientos que antes se hacían en librerías y esto, o en ministerios o en iglesias, hoy no se puede hacer. Entonces estamos más trabajando todo en redes sociales y todo lo que el online nos permite, ¿no? Yo solo para cerrar le gustaría pedir a todos oración por Brasil, por nuestra situación, no solo con relación a la pandemia, que claro es complicada, pero todas las cosas que tenemos aquí que son bastante complicadas y que aún se van a agravar más con el pasar de los meses. Pero les pido que oren por nosotros, por las autoridades, por los profesionales de salud que están ahí enfrentando problemas también, por tantas familias que han perdido sus personas queridas y que están también luchando con eso,
y por nosotros, por el cuerpo de Cristo, para que podamos ser luz y sal en esto, que podamos ser testigos de nuestra esperanza, de nuestro Cristo, y que toda nuestra esperanza está en nuestro Dios, y le pedimos y le rogamos por su misericordia. Yo creo que es esto, rápidamente. Les agradezco. Muchas gracias, Silvia. Vamos ahora a ir con Lizzy, la voy a presentar y ella va a orar por Brasil y nos va a compartir sobre Argentina. Lizzy Sotola, de Argentina, es director y CEO de Notiprensa, es miembro del equipo de prensa de la Asociación de Luis Palau para sus festivales, miembro del equipo de comunicaciones de ACIERA, que es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Trabajó para Letra Viva del 2002 al 2008 y para Editorial Certeza del 2001 al 2009 por varios años como contenidista de sitios en internet, revista, también es agente de prensa de Editorial Vida, bueno, tiene una larga trayectoria. Entonces, le damos la bienvenida a Lizzy, ella va a hablar por Brasil y nos va a compartir sobre Argentina. Gracias, Lizzy. Gracias, Keila, y bueno, oramos. Padre, gracias por esta oportunidad de estar juntos, gracias por la vida de Silvia, gracias por todo lo que Mundo Cristao hace en el Brasil. Señor, te pedimos que estés bendiciendo de forma específica en este momento a Silvia, a su familia y todo el ministerio que está detrás de ella, para que ellos sean esta luz como parte del cuerpo de Cristo que ilumina, que llena vida, Señor, y que trae paz y esperanza, que no es más que tu paz y tu esperanza. Señor, asimismo, a través de Silvia, de Mundo Cristao, te pedimos por todo el cuerpo de Cristo en el Brasil, para que sean fortalecidos en este momento y sean agentes de bendición a cada una de las personas y de las familias que en este momento están en necesidad por las pérdidas, Señor, que han tenido de seres queridos que fallecieron, por aquellas personas que están enfermas y por la pérdida en lo económico que hace tan difícil la situación. Señor, que ellos puedan encontrar de tu paz y que puedan ser bendecidos por vos en este tiempo de crisis y de tanta problemática. Señor, asimismo te pedimos por los profesionales de la salud, por esos esenciales que salen día a día a la calle, que están al servicio de los demás, que los protejas, que protejas a sus familias, que les dé fortaleza. Señor, fortaleza en lo físico, fortaleza en lo emocional, fortaleza en lo espiritual, Señor. Que cada uno de ellos puedan recibir de parte de algún enviado tuyo un mensaje de fe y de esperanza en este momento. Y Señor, por supuesto, por las autoridades de este país, por su presidente y por todas las autoridades que de él dependen. Señor, desde el oficial más mínimo que tenga una ciudad hasta el más prominente. Que vos estés en control de cada una de sus mentes y que ellos puedan tomar las mejores decisiones para la población del Brasil. Señor, los bendecimos y te rogamos que los protejas y que des salud y, Señor, sanidad en este tiempo. Señor, que este virus desaparezca, que este virus sea nada más que un recuerdo en muy poco tiempo y el moscón que muestra esa oportunidad que vos nos das a cada uno de nosotros. Señor, le entregamos esta nación, te damos gracias por cada uno de los habitantes que en ellos están, y te pedimos, Señor, que los fortalezcas. Gracias otra vez, Señor, por la vida de Silvia, y gracias, Señor, por el ministerio de Mundo Cristao. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias. Gracias, Silvia, por tu informe. La verdad que uno desde Argentina, como periodista y desde Argentina, miro muchísimo lo que pasa en Brasil y comparo, no hay forma de evitar la comparación de si estamos tan cerquita y hay realidades tan distintas, ¿no? Según el Ministerio de Salud de mi país, no tenemos tanta cantidad de afectados, gracias a Dios. Hasta el momento son 2.335 infectados del día de ayer y un total de 62.268. Nada, menos del 0,01 o 2%, ¿no? Argentina tiene una población de 45 millones de habitantes aproximadamente, la cifra oficial es de 44 millones y medio en el 2018, digamos que en estos 2 años o año y medio tenemos medio millón más de población, y la verdad que
las personas fallecidas hasta el momento fueron solamente 1.238 personas. Esto es la cifra oficial que da el país. La situación sanitaria es preocupante porque pese a que los números son pequeños, en el AMBA es la ciudad de Buenos Aires y el suburbio que rodea la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente unos 70 a 90 kilómetros alrededor, donde se concentra la mayor población del país, donde hay una conglomeración habitacional muy importante, ahí hay la mayor parte de infectados, ¿no? Hay lugares donde por metro cuadrado viven 3 personas, por metro cuadrado, y no exagero. Quizás hay barrios muy, muy pobres con habitaciones en donde viven 10, 8, 12, 15 personas en una habitación de 8x3 o 8x5. Con situación muy precaria, ¿no? Falta de electricidad, falta de agua, algo tan elemental, con pisos de tierra. Entonces es muy difícil controlar la cuestión sanitaria en lugares como este. Entonces, Buenos Aires y alrededor de Buenos Aires, pese a que es la capital, tiene muchísimo de esta situación. En el resto del país, la situación, gracias a Dios, es más moderada. La semana pasada, el día jueves o viernes, no recuerdo, habló el presidente de la Nación y, bueno, para el AMBA, para esta parte de Buenos Aires, se nos puso en una fase de restricción bastante estricta, prácticamente en fase 1, donde solamente salen los esenciales, donde solamente se puede hacer una compra para alimentos o medicación y ya, no salir a otro tipo de compra. Por lo tanto, nuestras librerías, nuestras editoriales están hace bastante tiempo cerradas y complica un poco la situación del ambiente nuestro, ¿verdad? Pero el resto del país está en un poquito más de movilidad, hay muchos menos casos, o varios días que no se presentan casos de infectados, pero sí, como decía, en el AMBA, ¿no? En este lugar que tiene la ciudad de Buenos Aires y todo el suburbio alrededor. En el AMBA hay un 56% de camas de terapia intensiva ocupadas. Eso significa que no es que hay muchos enfermos, que sí los hay, sino que no ha habido la cantidad suficiente de espacio para contener esta crisis. Y esto denota la crisis que tiene Argentina en lo sanitario desde el advenimiento de la democracia hace 37 años atrás. Donde no solamente es una crisis sanitaria, sino es una crisis económica que es cíclica. El último gran problema lo tuvimos en el 2001 y todavía estamos arrastrando problemas del 2001. Y después, bueno, cíclicamente Argentina viene teniendo problemas económicos bien serios. Antes de la pandemia se hablaba de un casi 40% de pobreza, hoy se está hablando de un 70% de pobreza. Antes de la pandemia se hablaba de que 1/3 de la población estaba en trabajos no oficiales, no en blanco, no con aportes al gobierno. Hoy se ha descubierto que esa cifra es mucho mayor, porque frente a esta crisis el gobierno tuvo que salir a contener a la gente que no trabaja, que no tiene ingresos, y el número creció muchísimo más. Entonces, quizás la enfermedad como enfermedad en sí, o el virus como virus en sí, no está afectando en lo sanitario, pero sí está afectando en toda la estructura de un país que ya venía bastante endeble, ¿no? En el caso de la iglesia, en mi opinión personal, ha salido fortalecida. Obviamente hubo que cerrar templos, pero se abrieron espacios virtuales. Los primeros, creo que 2 o 3 semanas después del inicio de esta cuarentena, que yo le llamo cuareterna, porque ya llevamos 103 días de encierro, uno podía ver que en todo el espectro de las redes sociales habían muchísimas
reuniones de templos, de iglesias, de congregaciones, y por ahí 2 o 3 más adicionales a lo que habitualmente tenían, porque ahora estábamos haciendo una reunión para los jóvenes, una reunión para los adultos, una reunión para los niños, una reunión para las familias, una reunión para los solos, una reunión para etcétera. Entonces, lo cual fue muy positivo porque le dio un impulso a la iglesia que quizás no lo estaba teniendo, no lo estaba aprovechando. Algunos pastores dan cuenta de que hay un mayor surgimiento del evangelismo y una mayor cantidad de gente que se encuentra con Cristo en estos días. Por eso esta crisis empieza a ser una oportunidad, la oportunidad de seguir transmitiendo el mensaje de fe y de esperanza y seguir siendo estos agentes de paz para tanta gente que está preocupada y desconsolada frente a esta pandemia mundial. Hay muchos sectores que están hablando de que necesitamos salir, de que necesitamos abrir los templos. Han habido algunos casos, sobre todo en el norte, en Salta, una iglesia abre sus templos en un predio tipo autocine, entonces montan un escenario, montan el audio y los vehículos llegan, se estacionan a cierta distancia, haciendo una distancia social, y ahí participan de una reunión como si fuera un culto en el templo. A otros lugares han intentado hacerlo así, los medios lo han visto de mala manera y los han escrachado, los han puesto en un lugar de juicio, y siempre este prejuicio que hay para la iglesia evangélica, sobre todo en mi país, donde se los mira con mucho desconfianza, ¿no? Con mucha desconfianza. Pero la realidad es que en líneas generales, más allá de la situación económica que se vive replicando, lo que viene pasando hace ya varias décadas y que se viene agravando, hemos visto un crecimiento de la iglesia, un fortalecimiento de qué es lo que la iglesia está haciendo, y hay obviamente, deterioro de toda la actividad económica. Un dato que me olvidé de mencionarles es que la Cámara Argentina de Comercio dice que hay aproximadamente 40.000 comercios cerrados en este momento, cerrados que no van a volver a abrir, y que esperan para el fin de la pandemia, que nadie sabe cuándo es, alrededor de 100.000 comercios más. Muchos de esos comercios son nuestras librerías, lamentablemente. Argentina no es un país lector de medios digitales, ha crecido bastante, pero un lector digital cuesta tanto como un televisor, o un lector digital hasta puede costar más que un televisor, y la gente prefiere entretenerse con un televisor o una tablet para mirar videos por la tablet o interactuar en redes sociales, que tener un lector digital de libros y invertir el tiempo en eso. Pero, a pesar de eso, hay un pequeño movimiento hacia el mundo editorial, y obviamente se trabaja en virtud de este tema. Como temas de oración, creo que son 3 o 4 puntos básicos que yo les llamo de situación sanitaria, lo mismo que hablábamos con respecto a Brasil, sin la gravedad de lo que está pasando en Brasil, por la población que está en riesgo. Otra vez, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, lo que rodea a la ciudad de Buenos Aires, es el problema mayor. Hay algunos focos en Chaco, en Neuquén. Chaco está en el norte, Neuquén está en el sur, pero el principal foco de infección en este momento sería AMBA, que le llamamos, que es la ciudad de Buenos Aires y todo lo que rodea a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, situación sanitaria. La segunda cuestión sería situación económica, para que las familias puedan estar sustentándose en este momento de tanta dificultad. Las familias, las empresas, los negocios, los ministerios. Hablo de la familia como el núcleo más pequeño y el que más sufre esta situación económica. Situación política o gubernamental, para que los gobernantes puedan tomar las mejores decisiones para la población. Hay obviamente muchos detractores y muchas personas a favor de las decisiones gubernamentales, pero que
podamos tener paz como población de que las medidas que se están tomando son las medidas adecuadas. Y por supuesto, la situación espiritual del país. Estamos viendo este crecimiento que les comentaba recién, pero hay mucha gente que se está viniendo a menos, y esto, si no lo saca el Señor adelante, no lo saca nadie. El fin de semana tuvimos un pequeño festival con los hermanos Palau, con Luis y con Andrés, su hijo, que fue transmitido por redes sociales, por canales de televisión, a toda Latinoamérica, y aquí hemos tenido algunos resultados muy importantes, muy destacados, y damos gracias a Dios, porque esto es, creemos, la previa a lo que teníamos planeado hacer en noviembre, con un festival en Buenos Aires, y no sabemos qué es lo que va a pasar con respecto al futuro, pero sí estamos comprometidos en seguir transmitiendo el mensaje de fe y de esperanza, y que creo que esto de la situación espiritual es fundamental, en Argentina, en Brasil y en el resto de Latinoamérica. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Lizzy. Vamos ahora con México, nada más para que sepan un poquito el orden: México, Paraguay, después vamos con Perú. Respecto a México, tenemos a José Carlos, voy a presentarlo, y también él va a orar por Argentina y después va a hablar de México. José Carlos Gutiérrez Martínez vive en la Ciudad de México. Su rol actual es presidente del Ministerio Internacional de Producción y Difusión de Cómics Cristianos, Cómics 35, Next Gen, o sea, Next Generation, la siguiente generación. Gracias, José Carlos. Gracias. Pues vamos a hablar por las peticiones que Lizzy nos presentó de Argentina. Padre, te damos gracias porque estamos aquí reunidos. Te pedimos por Argentina, por todos los habitantes de este país al sur de nuestro continente. Te pedimos por la situación sanitaria en Buenos Aires y los alrededores, por toda la cuestión de salud, por los médicos, por los recursos para que se puedan atender, por los servicios para que las personas puedan contar con los apoyos suficientes para tener una vida digna, por toda la situación económica del país, por la crisis que han estado enfrentando, para que pueda haber mejor. Las iniciativas y las oportunidades que la Iglesia está tomando en este país para poder llevar tu palabra y para poder llevar prácticamente tu amor a todas las personas necesitadas a través de todos los medios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco de la situación que hay en México. Pues en cuanto a cifras de la pandemia, tenemos una población general del país de 126 millones y en 27,000 muertes ha habido hasta la fecha. Ha habido 131,000 personas recuperadas y hasta la fecha 221,000 casos confirmados. La Ciudad de México, que es donde yo habito, es la población que ha tenido más defunciones, con 6,300, pues por ser una ciudad muy grande, con mucha movilidad, a pesar de que las autoridades han estado dando reportes, tomando medidas, comercios cerrados, solamente abiertos los lugares donde hay necesidades básicas, ¿no? Como de alimento, de salud. Las noticias a veces no son muy alentadoras, donde hay hospitales que están abarrotados, y a pesar de ser una ciudad muy grande con varios lugares, se han tenido que habilitar muchos más espacios, comprar ventiladores, y eso también, pues ha denotado alguna crisis en el sector económico, en el sector salud, ¿no? Que ya también se venía arrastrando, ¿no? Con alguna insuficiencia, algunos temas de burocracia. Llevamos en confinamiento más de 3 meses y medio, desde marzo, que se hizo la declaración y el anuncio de que se suspendían las clases, que todo empezaba a ser desde casa. Y bueno, pues hasta la fecha, pues eso ha generado sobre todo cambios y retos en la cuestión de la educación, porque no había un sistema de educación preparado. Entonces ha habido también división política, social, y mucha incertidumbre, ¿no? Tenemos pues, universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, varias
universidades muy grandes, ¿no? En la ciudad a donde vienen personas a estudiar, y eso pues ha generado mucha complicación. Ha habido también pues mucha división política. Vivimos unos tiempos de división política, y esto de la pandemia, las decisiones de las autoridades han generado todavía mayores discrepancias. Seguimos con el tema de la delincuencia, ¿no? Desgraciadamente ha habido de repente notas donde, pues, por el confinamiento se utilizan malos servicios de paquetería, de pedir comida, y a veces ha habido delincuencia en donde se intercepta a los repartidores para asaltar a los usuarios. Y también, bueno, pues eso genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque son pocas las personas que pueden estar saliendo a la calle y que también sufran delincuencia. Veníamos arrastrando en este año también pues muchos problemas de inseguridad, desgraciadamente feminicidios, guerra con narcotráfico, muchos problemas de marchas y de violencia en las calles, que bueno, ahorita han cesado, pero el que no se manifiesten en las calles no significa que no siga esta tensión, que no sigan desgraciadamente ocurriendo estos asesinatos, que se sigan viendo a través de las redes estas noticias. Y pues también un problema grande en la cuestión económica, muchos locales cerrados, personas despedidas, muchos a veces sin goce de sueldo, la gente dedicada a la economía informal a veces ha tenido que seguir trabajando. Ahorita en la Ciudad de México estamos entrando a un semáforo naranja, pero la zona conurbada sigue en semáforo rojo, porque ha habido un repunte de contagios. Y bueno, hay también pobreza extrema en algunas zonas del país. Y hablando de la iglesia, pues ha habido oportunidades para poder compartir el evangelio, para poder expandir la iglesia a las plataformas digitales, pero eso ha involucrado también pues gastos para muchas iglesias de comprar canales de comunicación para transmisión online, equipos, y obviamente pues representa un trabajo diferente, pero se ha podido hacer, aunque pues las aportaciones o los recursos han bajado. Tenemos también librerías, hablando de nuestro sector editorial, que han cerrado ya permanentemente. El programa de la Ciudad de México y otras ciudades del país, donde son muy grandes, pues es que hay pues mucha preocupación sobre cómo se podrá implementar después la sana distancia. Hay iglesias en México donde, en la ciudad, que son 2,000, 3,000 personas. Es una ciudad, y como también Monterrey, Guadalajara, donde hay continuamente eventos, y parte de la economía son las ferias, festivales, incluso ferias de libro, conciertos, en donde todo esto pues ha mermado empleos e ingresos. Entonces, bueno, yo en general les pido que oremos por la situación de salud, porque este semáforo naranja sirva para que no haya más contagios. Por las personas y el personal de salud que están ahorita en hospitales, también ha habido pues una necesidad de muchas más personas del sector salud. Por la seguridad, ¿no? Hemos tenido también, desgraciadamente, atentados. Bueno, hubo la semana pasada un atentado en una avenida, una balacera en una de las principales avenidas de la ciudad. Entonces, bueno, ahora por la seguridad, por las medidas de las autoridades, por la cuestión escolar, no hay incertidumbre sobre cómo se va a regresar, y porque muchas familias pues no tienen tampoco los recursos, ¿no? Para dar clases y trabajar y todo esto, por la cuestión de las medidas de contingencia en los demás estados también, que se pueda pues bajar, ¿no? La ola de contagios y la seguridad en todo el país, ¿no? En todo el país, la cuestión de los feminicidios y las oportunidades de la iglesia para que siga siendo fortalecida en poder compartir. Gracias. Muchas gracias, José Carlos. Vamos ahora con Leonard Hans. Él es de Paraguay, vive en Asunción. Es director y fundador de la revista La Fuente, que se distribuye mensualmente de manera impresa en Paraguay y en formato digital en Internet. Y también es director de Alfalit del Paraguay desde hace 14 años. Él también nos va a dar algunos motivos de oración y va a orar por México y después platicarnos sobre Paraguay. Gracias, Leonard.
Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por el país México. Te damos gracias por este hermoso país y pedimos en forma especial en esta ronda, en este grupo, por la salud de este país, de las personas, por el cuidado de las personas en la Ciudad de México, especialmente donde hay una aglomeración tan grande de personas. Señor, me viene a la mente todas esas personas, esas 27,000 muertos donde seguramente hay familiares. Pedimos por todos ellos, Señor, que de alguna manera puedan buscar el sentido de la vida, que de alguna manera puedan buscar a ti, Señor. Tú eres quien eres el dador de la vida, que da sentido a la vida. Señor, pedimos también por las iglesias en México, que pueda fortalecer este tiempo que ha separado a los miembros, pero que se han unido a través de las redes sociales, de los diferentes medios. Pedimos que tú estés preparando a las iglesias en México para volver a juntarse y fortalecer especialmente al liderazgo de las iglesias, que puedan preparar ese tiempo cuando el grupo, la iglesia pueda reunirse nuevamente, Señor, para alabarte y para estar juntos. Señor, pedimos también por las escuelas, como lo mencionó José, que pueda haber también una vuelta positiva, las familias estando en casa, Señor, muchos que también esto ha producido problemas en las familias, los niños en casa y que ha llevado a diferentes situaciones. Pedimos que tú puedas también ayudar, que pueda haber una buena vuelta. También pedimos por la situación política, si hay mucha división, si la delincuencia también se ha aumentado, si se aprovecha este tiempo para delinquir. Pedimos también, Señor, que tú puedas traer justicia a México, que tú puedas traer justicia al país a través de la política, y especialmente pedimos por las personas que han perdido su trabajo en este tiempo, Señor, que tú puedas darles paz a través de alguna palabra tuya, Señor, a través de internet, a través de los tantos caminos que tú tienes, Señor, para llegar a las personas, que tú les puedas consolar, y que tú eres el dador del trabajo, de la vida y también de la esperanza. Pedimos por esperanza, Señor, por este tan hermoso país, México. En tu nombre, Señor. Amén. Motivos de oración por Paraguay. Es un gusto para mí compartir con ustedes algunos motivos que he anotado. Paraguay se encuentra en la fase 3 de la cuarentena. Ahora ya se está hablando de la fase 4. Ahora en la fase 3 las personas ya prácticamente pueden salir a las calles. En las oficinas se trabaja hasta un 50% de personas. Aunque en estos días, justamente durante esta semana y la semana pasada, han aumentado los casos drásticamente y se está hablando de quizás volver por ciertos días a una cuarentena intermedia por los fines de semana. No sabemos exactamente cómo eso sería, pero quizás se vuelva a una cuarentena de algunos días por semana. En realidad, me gustaría empezar con algunos motivos de agradecimiento. Ha habido relativamente pocos casos de infección en Paraguay. No sé si eso es porque no hubo tantos tests o por la mala organización y coordinación del país. También puede significar eso. Las estadísticas no siempre reflejan la verdad. Hubo 16 fallecidos en el país, que es positivo. Bueno, eso es un poquito porque Paraguay no es un centro comercial, no es una región turística, sino más bien un productor de materia prima. Muy temprano en Paraguay se cerraron las fronteras, ya a inicios de marzo,
los primeros días ya se cerraron las fronteras y eso ayudó de controlar la situación en el país. Entonces, eso es bueno. También es bueno que las empresas ya parcialmente están abiertas, trabajando con un 50% de personal. Un problema quizás es que las personas ya quieren volver a la realidad. Las calles están a un 90% de normalidad otra vez. Eso es preocupante porque las personas ya no se están cuidando tanto. Y algunas iglesias, inclusive ahora en la cuarentena fase 3, ya se pueden reunir con 20 personas. Algunas iglesias decidieron no hacer reuniones todavía, pero algunas sí ya abrieron las puertas y se están reuniendo en sus templos, así bien distanciados, 2 a 3 metros de distancias, y al igual haciéndolo por vía Zoom a los hogares. Entonces, es positivo eso. Desde la revista La Fuente estuvimos 2 meses sin impresión, que fueron los meses mayo y abril. Ahora en junio volvimos con la impresión. Varias iglesias ya estaban preguntando cuándo sale de nuevo y estamos ahora nuevamente con la distribución. Pero bueno, nuestra revista se sostiene a través de ofrendas y también a través de la publicidad que tenemos dentro de la revista, y la mayoría de los aportantes tienen parcialmente cerrados sus negocios así que hay una dificultad financiera también, y esperemos que no tengamos que parar con la impresión. No estamos recibiendo los aportes, entonces es un motivo de oración para nosotros en esa área también. En nuestro país hay varios grupos vulnerables. Hay 3 grupos con quienes trabajamos en Alfalit. Alfalit es una organización que se dedica a la alfabetización. Amamos la literatura, amamos la lectura. Y uno de los grupos vulnerables son los pueblos originarios, los indígenas. Allí hay un doble desafío. Un 15 a 20% de nuestros alumnos son indígenas. Allí hay un problema especial, que generalmente es difícil llegar a estos grupos porque están alejados. Y por otro lado también generalmente ellos producen su propia alimentación, pero si el país está cerrado, ¿dónde van a venderlos? Y el otro desafío es la asistencia médica, quien los enseña a cuidarse. Entonces hubo algunos brotes en algunas tribus, lo que, digamos, es preocupante y es un motivo de oración en nuestro país. Otro grupo que vemos que ha tenido problemas, donde también enseñamos la alfabetización, es en las cárceles. En Asunción estamos en una cárcel, pero en la Ciudad del Este hay una cárcel en donde los internos completamente se infectaron con el COVID-19. Hubo un brote masivo, hasta los guardiacárceles, todos se infectaron. Y es un problema porque generalmente se los quiere aislar, pero ya están aislados. Bueno, ¿qué se hace entonces? Entonces, es un desafío también para el Ministerio de Salud, cómo manejar eso. Es un motivo de oración. Y otro grupo vulnerable son nuestros alumnos en general, los analfabetos. El analfabeto generalmente tiene la particularidad de que no entiende o no quiere entender conceptos abstractos. No fue a la escuela o fue hasta el 2º o 3er grado y a veces no quiere entender, y este tema de la pandemia, de lavarse las manos, es algo que ellos están tratando de ignorar. Entonces nosotros tenemos los contactos de nuestros alumnos y estamos preparando videos cortos. Desde mayo estamos siguiendo con la alfabetización, pero vía pequeños videos que le estamos mandando, que ellos están recibiendo, enseñándoles sobre todo el tema de la higiene, lavarse las manos, qué es un virus, cómo se propaga,
y de paso siguiendo a enseñar las letras, a leer y escribir. Entonces, son algunos grupos vulnerables en nuestro país con quienes nosotros estamos teniendo contacto. Y el otro, digamos, motivo de oración quizás grande, quizás de todos los países también, es el problema que trajo la pandemia a nivel nacional, el manejo de los fondos. Ahora nuestro país ya se ha endeudado bastante y se habla de más deudas para reactivar la economía, y el problema se vuelve cuando se distribuye el dinero. Es un foco de discordia realmente en nuestro país. Hay mucha pelea y mucha desconfianza hacia los políticos, hacia los gobernantes en este momento. Justamente el fin de semana estuve escuchando en la televisión algunas discusiones con el ministro de Hacienda y hay mucho odio y discriminación. Entonces creo que como iglesia estamos llamados a mantener un espíritu de paz en este tiempo y mantener un mensaje de esperanza a las personas, para aquellos que han perdido su trabajo, así como también se mencionó en México, y sobre todo orar para que se use de manera sabia los fondos que está teniendo el Estado y que haya una buena distribución. Entonces, la oración también por el gobierno, por los líderes, y sobre todo por la justicia y la paz en nuestro país y en todos los países, porque quizás la auditoría del uso de los fondos que ahora se está usando va a venir dentro de 6 meses, de 1 año, de 2 años, y ahí se va a notar lo que realmente se ha hecho con eso, y eso va a traer, creo que, conflicto a largo plazo. Entonces creo que como iglesia estamos llamados a orar por la paz en este tiempo. Entonces esos son algunos motivos desde el Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonard. Vamos ahora con María Esther Ramírez del Perú. Ella es directora en Ediciones Puma. Ella va a orar por Paraguay, nos va a compartir sobre Perú, y después, para dar como el círculo completo, Silvia va a orar por Perú, y tendremos al final un breve resumen también para orar por Centroamérica. Entonces, María Esther. Padre Santo, te agradecemos por esta convocatoria de MAI, Señor, para poder unirnos en oración a ti, Padre Santo. Gracias por reunirnos por estos medios virtuales del Zoom, Señor. Padre amado, te damos gracias por cada hermano, hermana que se encuentran conectados. Gracias por cuidar de nuestras vidas en medio de esta pandemia, Señor. Gracias por tu provisión día a día. Y te alabamos, Señor, porque tu iglesia aún en medio de esta situación está activa. Padre Santo, te damos gracias en este momento por Leonard, Señor, por su ministerio, Señor, con la revista Fuente, porque tú das mensaje al pueblo cristiano a través de esta revista, Padre amado. También, Señor, te queremos dar gracias especialmente por su ministerio que nos ha compartido de Al-Falid. Padre Santo, qué importante, Señor, tomar en cuenta a los vulnerables, Señor, a nuestros pueblos indígenas de cada uno de nuestros países de América Latina, pero, Señor, te pedimos por los pueblos indígenas de Paraguay, Señor, que tú los guardes, que tú los cuides, Señor, que las autoridades tengan mucho cuidado con ellos, Señor, y respeto, Padre Santo, por las personas que están en las cárceles, Señor. Hay personas que también son inocentes, Señor, que tú guardes a todos, Señor, que también el ministerio de Al-Falid, Señor, pueda seguir allí, que tú los bendigas, los cuides en medio de estas situaciones que ellos están enfrentando, de tan importante labor, Señor, de trabajar con las personas analfabetas, Señor, que puedan tomar conciencia, Señor, de lo peligroso del virus. Y, Señor, te damos gracias realmente por Al-Falid, porque puede trabajar con estas personas vulnerables, Padre Santo, que es tan importante, es el llamado que tú nos haces a todos, Señor, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, oramos por el país de Paraguay, por los enfermos, Señor, por los que perdieron familias, Señor, que tú puedas dar consuelo. Te pedimos por los que perdieron el trabajo, por los que no tienen que comer, Señor.
que tú proveas a cada uno de sus necesidades. Te pedimos por los que están saliendo a trabajar, Señor, ahora en este tiempo de apertura, que tú los cuides, Señor, y que este COVID no pueda avanzar. Señor, que las personas puedan ser responsables en cuidarse a sí mismo y cuidar al prójimo, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú has cuidado a este país, que es el país que, aunque se han perdido vidas, Señor, fueron menos, Señor, y te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, porque su presidente y sus líderes, Señor, en cada lugar puedan actuar con justicia y con paz, Señor, y que puedan tener mucha sabiduría para tomar decisiones correctas. Padre Santo, sabemos que la ambición y la corrupción está presente en el mundo, pero Señor, te pedimos que tú obres, Señor, que tú puedas dar sentido de justicia a cada una de estas personas que están liderando este país, Señor, y puedan seguir de la forma que han estado trabajando para que el COVID pueda detenerse, Padre Santo. Oramos, Señor, por la iglesia en Paraguay, para que sea luz y sal, Señor, y que dé un testimonio de servicio y pueda mostrarse siempre a ti, Señor, como tú la quieres. Señor, que tu Espíritu Santo cuide de todo el país y del pueblo de Paraguay. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor de la vida y tú tienes el control de todo. Enséñanos a confiar cada día más en ti y a hacer tu voluntad. Te agradecemos, Señor, por estar con nosotros cada día, porque de esta forma nosotros te pedimos, te oramos y confiamos que tú estás, Señor, escuchándonos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, les quiero contar un poco de Perú. Somos una población de 32 millones de habitantes. La situación del COVID, tenemos casos confirmados, 279,000 hasta el día de sábado, 279,419, fallecidos 9,317, hospitalizados 10,861, en unidades de cuidados intensivos 1,178, y se recuperaron del COVID 167,998 personas. Lima concentra el mayor número de infectados, de 156,172. El estado de emergencia ha sido prorrogado hasta el 31 de julio, cuando empezó la pandemia, que fue el 15 de marzo. Se suspendieron todas las actividades, solamente salían las muy, muy esenciales, una persona por casa, y se tomaron varias decisiones, primero con DNI, después no, que fueran hombre y mujer, y cada cosa iba aprobando el gobierno que fuera mejor para que la gente salga menos, y solamente uno podía salir por comida o por medicina, nada más, no había otra forma para salir. Y dentro de tu distrito, generalmente aquí las personas se mueven mucho, y era prohibido el uso de carros particulares. Es prohibido todavía el uso de carros particulares, ¿no? Entonces eso dificulta más porque uno tiene que tomar un taxi que no sabes quién se subió antes. Los efectos del COVID, ¿no? En el aspecto económico, el país se enfrenta a una de las peores recesiones con todo lo que implica esto en el país, que analizan que se perderá hasta fin de año 4.2 millones de empleos, sin contar el desempleo informal que tenemos, que es muy grande. El Banco Mundial proyecta una caída del 12% del Producto Bruto Interno, y el incremento de la pobreza es 10 puntos más para este fin de año. En el aspecto de salud, el coronavirus ha puesto al descubierto las condiciones muy precarias de salud del país. Falta de hospitales, falta de equipamiento, déficit de personal. Es algo tan terrible que ha puesto al descubierto. El Perú, al inicio de la crisis, contaba con 5 ventiladores mecánicos por cada 100,000 habitantes. Se dice que Colombia tenía 13 y Brasil 25. El presidente dramáticamente dijo que teníamos 275 camas UCI para unidades de cuidados intensivos. Y él dijo que otro país le llamó de América Latina y dijo que ellos tenían 5,000. La gente cree que de quien está hablando era de Chile. Mire, 5,000 comparado con 275 camas UCI era terrible, ¿no?
Y esto pasaba a pesar del crecimiento de economía de los últimos 20 años que se va trabajando hacia afuera, ¿no? Y esto uno analiza por qué pasó esto. Si empezamos el 15 de marzo cerrados y luego tuvimos esta situación tan grave, es que el presupuesto destinado para salud es el 2.2%. Imagínense, y en educación 3.5%, o sea, nada, realmente, porque la OMS recomienda un 6% y nosotros tenemos 2.2%, que todavía eso fue lo que subió el presidente anterior, ¿no? La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto dos aspectos totalmente opuestos del comportamiento humano. Por un lado, personas y empresas que buscan sacar ventaja de la situación en beneficio de sus propios intereses. Las medicinas han subido terriblemente, especulan, hay mucho robo, hasta las clínicas privadas. Ayer justamente fue terrible porque una señora mostraba una factura de una clínica privada porque ya no hay atención en los hospitales, y una pastilla que era para la gastritis, que vale en la farmacia $0.34, la clínica se la había facturado a $37. Entonces, la gente, es terrible porque la señora decía, para meter a mi esposo a la clínica me pidieron $15,000. Me presté de todas las familias, logramos meterlo. El señor murió. Y para sacar el cadáver, le pedían el equivalente a $21,000. Entonces, eso ha sido terrible. Entonces, eso ha hecho que esta semana el Estado haya enfrentado a las clínicas privadas y ha dicho que la Constitución le permite tomar el control de las clínicas privadas si es que ellos no van a hacer algo correcto. Y eso, pues claro, a toda la gente le pareció bien. Recién cuando les han dicho que les pueden quitar sus clínicas privadas, es que la gente también ha sacado al descubierto todos estos detalles que ayer nos enteramos, ¿no? Y han dicho que van a condonar deudas y todas las clínicas ahora que se han visto obligadas a bajar los costos, porque mucha gente hasta pierde casa por salvar una vida que a veces no se salva. Entonces es una corrupción grande. Y el Estado salió de buena manera, me parece, para ayudar, pero con buena intención, pero no con buenas acciones a veces, ¿no? Quiso ayudar con bonos especiales a la gente, 2 bonos, pero ¿qué hacía la gente? Inmediatamente fueron a los bancos y se reunieron mucha gente, y entonces todo propagó el contagio. Y después el presidente dijo, bueno, vamos a dar a cada alcalde una cantidad de dinero para que haga una bolsa de víveres para la gente que vive a su alrededor, ¿no? Y ahí entra la corrupción. Muchos alcaldes, en lugar de cumplir con este mandato de comprar víveres necesarios, hubo muchísima corrupción que después también se va a ver, ¿no? Bueno, por las iglesias. Las diferentes denominaciones se han mantenido muy activas en sus programas en la suspensión de las reuniones religiosas. Muchas de las iglesias han optado por llevar a cabo cultos virtuales, estudios bíblicos y programas de capacitación. Muchas de las iglesias también han estado muy activas en el desarrollo de actividades de solidaridad con las familias. Hay muchas experiencias muy bonitas en distribución de alimentos, asistencias pastorales. Es un desafío para las iglesias en cómo responder pastoralmente a los necesitados en este tiempo de distanciamiento social, ¿no? Hay mucho trabajo pastoral realmente por las familias que han perdido personas, por las familias que están enfermas. Actualmente no se pueden reunir las iglesias porque todavía tenemos esa prohibición hasta fines de año. No funcionan ni los colegios, ni las universidades, ni las iglesias. Pero creo que es un buen tiempo que las iglesias están más unidas que antes. Las iglesias están trabajando, aunque no estemos físicamente juntos, hay este medio del Zoom y el Facebook hace que todos estén unidos. Yo sigo a varias iglesias y los pastores van orando por cada persona, ¿no? Por cada persona, por cada miembro. En mi propia iglesia
el pastor creó un WhatsApp para todos los miembros y cada uno va poniendo su motivo de oración, que se le enfermó a alguien, que se le murió a alguien, que cualquier motivo, y se va orando todos los días a las 9:30 de la noche, y hay los cursos, bueno, tanto que el pastor se enfermó, pero entró el otro pastor. Por eso digo que hay muchos pastores que están teniendo mucha labor, mucho trabajo emocional en atender a los hermanos y también en preparar los cultos, ¿no? Es muy fuerte el trabajo para ellos en este tiempo, me parece, para los líderes. Y bueno, en respecto a las editoriales cristianas, la Red Letra Viva agrupa 22 editoriales de América Latina. 4 de ellos se encuentran en Perú. Tenemos a Buena Tierra, que es parte del CLC Perú. Tenemos a Verbo Vivo, Sociedad Bíblica y Ediciones Puma. Creo que la pandemia ha significado para nosotros la suspensión de la impresión de libros debido al cierre de las imprentas y esta cuarentena estricta, y fueron suspendidos pues todo tipo de negocios como las librerías que recién acaban de abrir para hacer ventas delivery, ¿no? Y el trabajo en las oficinas está suspendido, salvo las que optaron por el trabajo remoto, como el caso de Puma y algunas Buena Tierra que están haciendo los trabajos remotos. El desafío que tenemos ahora en las editoriales es publicar y vender libros por las plataformas virtuales. Las últimas disposiciones están habiendo la apertura de las librerías que han estado cerradas, pero el sistema para poder abrir una librería requiere protocolos que requieren mucha inversión, que está costando mucho lograr esos permisos, ¿no? Hay proyectos que quedaron pendientes, me contaba Verbo Vivo que ellos quedaron pendientes con proyectos de sus libros que iban a ir a los colegios. Buena Tierra quedó, la directora de Buena Tierra quedó por Inglaterra, me parece, y está trabajando desde allá para capacitaciones, escuela dominical, muy lindo. Las iglesias pueden tener eso. O sea, en el camino hemos ido haciendo trabajos, pero para poder responder a este sistema. Yo creo que es una bendición que podamos tener las redes sociales activas en este tiempo, ¿no? Imagínense una pandemia sin comunicación, hubiera sido terrible, ¿no? Ahora tenemos una pandemia con Facebook, con YouTube, con Zoom, de una forma nos permite salir adelante, ¿no? Bueno, no hay clases, no hay clases, la pobreza en nuestro país está muy difícil. La gente está en la zona, la cantidad de muertos que hay, muchos dicen que puede ser el triple, porque no se contabilizan la gente los nativos, los que están en la sierra, los que están muy lejos, ¿no? Entonces, podemos estar hablando de muchas más muertes de 9.000, ¿no? O sea, podemos estar hablando como de 27.000 muertos, ¿no? La pobreza va a ser muy grande. Esta situación de pandemia ha dejado al descubierto que Perú estaba en una situación muy decadente, pero muy maquillada, porque se hablaba de una economía muy buena, pero la salud, o sea, se vio pues la gente que está viviendo en extrema pobreza. Aún en Lima la gente está en extrema pobreza. Se nota la gente que no tiene luz, no tiene agua, menos va a tener internet, porque el Estado quiere ahorita hacer clases virtuales para las escuelas públicas, pero muchos no tienen luz, no tienen agua, tienen que comprar el agua en barriles, ¿no? Aún en Lima, imaginamos cómo es en provincia. La gente no llega al internet. Hay varias versiones que muestran a los niños yendo a los cerros para poder coger un poco de señal para que por radio puedan escuchar la clase. Es una situación muy triste y yo creo que es bueno que se haya dado a conocer todo esto, ¿no? Porque si no, seguiríamos aquí tapados, perdón. Perdón por ya nos estamos pasando del tiempo.
Entonces, Perdón. si quieres Ok. resumir y Silvia va a orar. No, está Tenemos bien. también a Lo- Orlando Japas, ya también se conectó con nosotros, él va a hablar de Centroamérica. A los que están conectados les pedimos nada más 10 minutitos más, prometemos 10, 15 horas de México, o sea, en 10 minutos cerrar. Entonces, perdón, María las Esther, si peticiones- quieres añadir no, algo está más bien. rapidito. Te Y doy para las que peticiones de oración para Perú, por favor, ¿no? sí. Por las autoridades para que tomen decisiones correctas y justas para el pueblo peruano, porque no haya la corrupción que hay. Por las personas que están enfermas en los hospitales, por consuelo para los que perdieron familia, por los que tienen trabajo y pueden ser, bueno, por los que no tienen trabajo y puedan ser atendidos para tener comida diaria. Ahí entra la iglesia, el Estado y ONGs cristianas y otras ONGs que también están colaborando en eso, ¿no? Por la iglesia que a pesar de las dificultades siga adelante, por las autoridades cristianas, por las editoriales cristianas, ¿no? Que estamos comprometidas en la formación de discípulos de Jesucristo y la misión integral, por nuestros proyectos, ¿no? Que puedan seguir adelante. Por los pastores y líderes que están enfrentando en este tiempo un trabajo muy intenso, ayuda emocional para ellos y para los miembros de las iglesias y en la preparación de los cultos. Por los pastores y líderes de las iglesias, por favor. Silvia, si puedes orar, aunque sea breve, y pasamos a Centroamérica. Oremos entonces. Señor, tú sabes de las cosas que pasan, tantas cosas de corrupción, tantas cosas injustas en este mundo, tantas personas que sufren, tantas cosas que no son de tu agrado, porque tú nos hiciste para que nos amáramos, para que tuviéramos una vida valorada, una vida de unión, una vida como tu Hijo vino a este mundo a enseñarnos. Te pedimos, oh Pai, en este momento, por las autoridades de Perú, que usted pueda estar con ellos y de alguna manera que ellos puedan pensar en su población, que puedan pensar en las personas que sufren, que puedan tener solidaridad, justicia, paz, que se pueda tener en el país aquello que todos precisan, una cosa mínima para su vida, que tengan una vida digna, una vida de salud, una vida digna de un ser humano, Padre. Te pedimos también por las personas que están en hospitales, por los médicos, por todos aquellos que sufren, que tú puedas darles, Padre, condiciones también de atender a esas personas, que puedan tener los medios en los hospitales, en las clínicas, y que puedan atender a esas personas, Padre, aquello que ellos necesitan. También te pedimos por los que tienen trabajo y que tengan solidaridad con los demás, que puedan ayudar a aquellos que nada tienen y que puedan dividir aquello que tú nos das, que podamos dividir con aquellos que menos tienen. Te pedimos por la iglesia, por las autoridades cristianas y los pastores, que tú puedas estar adelante de su trabajo, que puedas darle un camino y que ellos puedan estar con los oídos atentos, oh Padre, aquellos que tú quieres para tu iglesia en Perú, para tu iglesia en el mundo, que le puedas dar ayuda en todos los sentidos, emocional, financiera, que puedan hacer con justicia, Padre, un atendimiento a todos aquellos que necesitan. Te pedimos, Padre, en último, por todas las personas que están aquí representadas, por sus familias, por sus iglesias, por sus trabajos, por sus países, que puedan hacer diferencia también, Padre, en el lugar en que cada uno de nosotros estamos. Te pedimos y te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de estar aquí juntos, lejos físicamente unos de otros, pero cerca en corazón y en un propósito que es el tuyo para tu reino, Padre. En nombre de Jesús, que te oramos agradecidos. Amén, gracias. Tenemos con nosotros a Orlando Japas. Él es de Argentina, pero desde hace 27 años vive en Honduras. Es director de la Unión Bíblica de Honduras, donde desarrollan los siguientes ministerios: niñez y adolescencia, una librería cristiana El Encuentro, un centro de retiro y campamento, Cerro de Luz, un desarrollo de liderazgo. Bienvenido, Orlando.
Te contamos que vamos un poquito atrasados de tiempo, entonces queremos que nos compartas la situación en Honduras y algunas peticiones de oración, y yo estaré orando por las peticiones cuando finalices. Gracias. Tienes tu micrófono apagado. Buenos días y muchas gracias por este tiempo para poder compartir y orar unos por otros. Honduras es uno de los países más pobres de América y actualmente tenemos un 70% de pobreza antes de la pandemia. O sea que después de la pandemia yo no sé cómo vamos a quedar, pero el panorama, como ustedes saben, no se ve bueno. Desde el 2008 ya el embajador de Francia dijo que Honduras se encaminaba hacia un narcoestado. Y actualmente somos un narcoestado. Estamos siendo ya desde hace varios años gobernados por el narcotráfico en Honduras. Y lo triste de esto es que con el beneplácito de la embajada americana, que realmente son los que ponen y sacan reyes en nuestros contextos. Entonces es un poco contradictorio esta situación que nos toca vivir. Durante las noches estuve viendo una serie que se llama Los Narcos, que estaba basada más que nada en Colombia, en la época de Pablo Escobar, después de México con el Chapo, y lo que yo veo en esa serie es que medio película y medio biográfica, es que lo que nosotros estamos viviendo acá es realmente lo que se ve en estas películas, en estas series. Tenemos un narcoestado. El hermano del presidente Zelaya, que fue derrocado en el 2009, está vinculado al narcotráfico. El hijo del presidente que siguió, Pepe Lobo, y el hermano también vinculado al narcotráfico. El actual presidente, el hermano, que era diputado, está detenido en Estados Unidos, preso, tiene más de 30 años de condena actualmente, por liderar una banda de narcotráfico en Centroamérica. Y el presidente, por supuesto, que está salpicado. Entonces, esa es la situación y el panorama que estamos viviendo acá en Honduras. Mañana hay una convocatoria a una caminata en Tegucigalpa, especialmente en contra de este gobierno. Y así se han sucedido durante todos estos años caminatas, marchas, plantón y una cantidad de cosas de miles y miles de personas en contra de este gobierno, pero sigue y sigue firme un gobierno autoritario. ¿Cuál es la situación de la iglesia? Lamentablemente, la cúpula de la iglesia evangélica, lo que sería como, acá se llama Confraternidad Evangélica de Honduras o Alianzas en otros países, que es el órgano institucional que representa a las iglesias evangélicas, también está corrompida. Algunas organizaciones cristianas, como ustedes saben, el cristiano evangélico promedio en América Latina es conservador y de derecha, entonces lamentablemente apoyan a este gobierno de manera explícita y otros de manera implícita, porque o tienen que elegir este gobierno, un narcoestado de derecha, o de pronto lo que le llaman chavismo o un gobierno de izquierda. Entonces la iglesia, la cúpula por lo menos, se ha inclinado a apoyar a este gobierno y eso ha producido un gran descrédito en la sociedad. Ahora están surgiendo de los barrios y de las comunidades muchos pastores y líderes que están en contra de la Confraternidad Evangélica de Honduras, justamente por su postura de apoyar a este gobierno. Otro sector, un buen sector de la iglesia, ¿cómo están respondiendo ante el COVID? Muchas iglesias, incluida la nuestra, están asistiendo a las personas más vulnerables con alimentos, o sea, hacen colecta, destinan parte de su presupuesto para comprar alimentos y van a repartir, en primer lugar, a los miembros de sus iglesias más vulnerables, pero también se proyectan a la comunidad en la cual está la iglesia. Entonces, esa es una esperanzadora señal de que la iglesia no está muerta, sino que está actuando. Pero son las iglesias de los barrios y de las comunidades que se proyectan hacia su comunidad. Y esto realmente es un motivo para alabar a Dios.
Con relación a la Unión Bíblica de Honduras, el golpe para nosotros ha sido en lo ministerial y en lo económico muy fuerte, porque nosotros teníamos 20 empleados en los distintos ministerios y tuvimos que despedir a 17. Solo hemos quedado 3 empleados para poder como mantener lo mínimo de la institución, y nosotros teníamos la opción de suspender a todo el personal por 4 meses sin goce de sueldo, o seguir pagándole el salario aunque tengamos cerrada todos los ministerios, o despedirlos y pagarle las prestaciones o indemnización. Entonces nosotros optamos por despedirlos, pagarle las prestaciones o la indemnización en cuota. Entonces todos nuestros empleados por lo menos tienen como entre un medio salario y un salario por los próximos 6 o 7 meses. De todas maneras es un fondo que les corresponde a ellos. También de parte del gobierno hay una contraparte. Al ser despedido, entonces nos aseguramos que todos nuestros empleados tengan por lo menos para subsistir los próximos 6 meses. Y la idea es que cuando salgamos de esto y empecemos a se reactive la economía, podamos ir contratando paulatinamente a todo el personal. Con todo el personal seguimos teniendo devocionales toda la semana, o sea, hay una relación afectiva, emocional con todos ellos, espiritual, dándoles acompañamiento, consejería y animándonos unos a otros. Nosotros vamos a tener un déficit de lo que es de mayo del 2020 a abril del 2021 de unos $30,000, pero confiamos en el Señor que a su tiempo el Señor va a ir proveyendo y vamos a poder volver a una nueva normalidad. Nuestro ministerio estaba enfocado en la niñez y la juventud, con clases de valores basado en la palabra de Dios en las escuelas desde kinder, toda la primaria y la secundaria. Estábamos alcanzando aproximadamente unos 30,000 niños y adolescentes, con más de 1.200 voluntarios que iban a las escuelas a dar las clases de valores. Y como decía María Esther, como este es un país tan pobre, es bien difícil darle seguimiento vía internet. Entonces, algunos de los empleados lo están logrando en las ciudades grandes, donde hay acceso a internet, y están teniendo clases virtuales con los chicos. El campamento Cerro de Luz, que era el que proveía más del 50% de nuestros recursos para la Unión Bíblica, desde marzo está cerrado y seguramente va a ser lo último en que se pueda aperturar nuevamente para trabajar, justamente por la naturaleza de juntar 100, 150 personas un fin de semana. Eso ya va a ser historia. Hace un mes aproximadamente abrimos la librería y gracias a Dios estamos vendiendo todos los días aproximadamente unos $50. Yo sé que no es mucho, pero es una luz de esperanza. Si la gente en esta crisis puede ir a comprar un libro, una Biblia por día, para nosotros ahora es como un gol de Messi en la final del Mundial. Entonces damos gracias a Dios por esta situación y nos llena de esperanza saber que si podemos vender un libro hoy, en el futuro esto puede ir creciendo. Motivos de oración. Hay un clamor de justicia. Yo me imagino que muchos se sienten identificados también en América Latina. Hay una corrupción tan grande en nuestro país, una impunidad tan inmensa, que hay un clamor de justicia de toda la nación. ¿Por dónde va a venir esa justicia? ¿Cómo va a venir esa justicia? No tenemos ni la más pálida idea, pero que hay un clamor de justicia para que Dios haga justicia, porque en Honduras todo está corrompido, el ejecutivo, el legislativo, porque hay narcodiputados, y también el área judicial. Entonces, la fiscalía también está corrupta, entonces el pueblo clama por justicia. En segundo lugar, por la recuperación económica. Honduras está, como todo Centroamérica, atada a la economía de Estados Unidos. Y como ustedes saben, la economía también de Estados Unidos ahora está
está muy difícil, y lo que más, el ingreso principal de Honduras son las remesas de los inmigrantes que están en Estados Unidos trabajando y mandan toda la semana el dinero. Entonces ese es el principal ingreso a nivel nacional de Honduras. Entonces orar por la recuperación económica, y en cuanto a la unión bíblica, que el Señor nos ayude para que también podamos recuperarnos y volver a nuestros ministerios. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Bueno, voy a orar y con esta oración vamos a finalizar, pero primero es la hora de la foto. Así que véanse, arréglense. Vamos a tener una foto, si quieren abrir sus cámaras, los que nos están siguiendo. Ramón, we're ready for the photo. Vamos a tener la foto y vamos a concluir con una oración por Honduras. Entonces, I don't know if you're there, Ramón. Sí, sonreímos. Bueno, contamos 3. Okay. Thank you. Okay, I took 2 shots. Okay, thank you. Y oramos y nos saludamos y ya nos podemos despedir. Vamos a orar por Honduras. Padre bueno, sabemos que tú eres el Señor de las luces, el Padre de toda buena dádiva, y rogamos por buenas dádivas para el país de Honduras. Señor. Clamamos por justicia, así como los profetas mayores, los profetas menores, Señor, como ellos clamaban, ¿hasta cuándo, Señor? Como David también decía, ¿hasta cuándo? Así clamamos por nuestros países de América Latina, en especial por Honduras. Rogamos por tu justicia, rogamos porque esta corrupción, Señor, sea atacada de algún modo, Señor, que tú puedas proveer de gobernantes justos, que puedas traer, Señor, luz a esos corazones que están también ahorita cegados por las tinieblas y que están llevando a este país a la pobreza, Señor. Rogamos por los pobres, rogamos, Señor, por aquella gente que está padeciendo. Te pedimos por la economía del país, te pedimos, Señor, por estas carencias que hay en estos momentos y también por protección de la pandemia, Señor, por la salud, por la gente que está sufriendo también de esto. Y rogamos por la unión bíblica, en especial, Señor, te pedimos por los recursos que ellos necesitan para seguir haciendo tu obra en ese país. Rogamos por los que están ahorita sin trabajo, rogamos por los que están sufriendo, Señor, por falta de alimento, por falta de seguridad. Y Padre, nos unimos en oración por toda América Latina. Quizá no hemos mencionado, Señor, toda la ansiedad y los problemas mentales que quizás surjan después de esta pandemia, estos miedos. Pero, Señor, que lo veamos nosotros como tu iglesia, como un momento de oportunidad para hablar de que hay esperanza, de que hay un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que quiere dar una oportunidad más, Señor. Gracias por todo y ponemos todo en tus preciosas manos. Y gracias por estos momentos tan hermosos de compartir con otros hermanos en toda América. Rogamos por nuestro continente, en el nombre de Jesús. Amén. Si quieren abrir sus micrófonos, despedirnos, saludarnos, les invitamos a seguir a Mai por las redes sociales, la página de Facebook y estar en contacto. John, no sé si quieras decir algo más, si no, aunque sea decirnos adiós. Adiós, que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. De Argentina, un saludo grande a todos, desde Argentina. Bendiciones. Bendiciones, saluda a Ian, a María, a Lisette. Dios les bendiga del sur de Texas. Abrazo grande, Orlando. Cuídense. Los esperamos con mates. Un abrazo. Saludos, Keila, gusto de verte. Gracias, Orlando. Saludos a todos. Gracias. México. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Martita, bendiciones. Chaucito. Pati, un beso, un abrazo. Saludos a Chao, todos. chao. Hola, María Esther. Saludos desde Inglaterra. Hola. Patricia, saludos. Patricia Cabral y Patricia. Thank you very much. Thank you.
I was trying to translate for Alemania. Hola, David. Las dos partes. Huh? Okay. Who was translating for me? Hola, María Esther. Me. Marjorie. Marjorie Where was is translating Marjorie? for you. Where is that? Blessing. Marjorie, can you say hi? Thank you very much. Traductora del chat. Appreciate that. See you next time. Carla, gusto en verte. Igual. Ahí te Gracias sigo. a todos. Ahí te Hola, sigo. David. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? David Pavón de CLC. Saludos, David. Hola, María Qué Esther. bueno verles y Hola. escucharles. Hola, Martita. Martita. Sharon, ¿estás en Hola, Inglaterra? Martita. Saludos, Carla. Ay, Sharon, hola. Hola, Orlando. ¿Cómo? ¿Qué? Sharon, ¿estás en Inglaterra todavía? Sí, estoy varada aquí. Hasta que abren las fronteras, estoy aquí. Y no tengo idea de cuándo va a ser. Pero ya. Está bien. Dios Sigue sabe que trabajando. estoy aquí. Sí, sigo trabajando. Y en varias cosas.